Muy buenas tardes para todos. Gracias a Dios por este otro día que nos ha regalado, por esta tarde que nos permite vivir y disfrutar. Una vez más, bienvenidos a un nuevo tiempo de reflexión del día de hoy. Y vamos a retomar el estudio que veníamos haciendo del libro de los Gálatas, como lo dijimos esta mañana. En esta oportunidad vamos a estudiar el pasaje de Gálatas correspondiente al capítulo 3, los versos 6 al 18. Capítulo 3, los versos 6 al 18. Dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por lo tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esta es palabra de Dios. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Muchísimas gracias nuevamente por estas buenas nuevas que tú nos das, por esta tarde a la que hemos llegado. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad y fidelidad, oh Dios. Te pedimos que tú nos guíes y nos ayudes para meditar en tu palabra, para que tú nos enseñes a través de tu Santo Espíritu, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje es la continuación de la perícopa que hablamos ayer en la tarde. Pues como el pasaje es muy amplio y muy rico en teología de la salvación, vamos a tomar apenas algunos apartes. Tal vez Dios nos permita después tomar los textos versículo por versículo y hacer estudios más cortos. Esta vez lo vamos a hacer así para tener una panorámica y una idea para después hacerlo más profundo. El apóstol Pablo empieza diciendo que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Esta es una referencia a Génesis 15. Esa es una referencia literal a Génesis 15. ¿Por qué fue Abraham justificado? ¿Cómo fue? ¿Porque era bueno? ¿Porque había hecho lo correcto delante de Dios? Por supuesto que no. Dice Génesis 15: y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y luego dice: sabed por lo tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el octavo dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas las naciones. Aquí es la promesa de Génesis 15. Ustedes después pueden ir a Génesis 15 y leer lo que sucede allí. ¿Cómo somos bendecidos nosotros? ¿Cómo somos herederos e hijos de Abraham? Por medio de la fe. La misma fe que justifica a Abraham, que lo declaró justo, que esa declaración, esa verdad está en Génesis 15, es la misma por la que somos declarados justos nosotros. Por eso dice la fe de Abraham: hijos de Abraham somos, por la fe. El pueblo de Israel, el pueblo judío como raza, era hijo de Abraham por la sangre. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Los gentiles, que somos reconciliados con Dios por medio de la fe, pasamos a ser hijos de Abraham por la fe, porque la misma fe que justifica a Abraham es la que nos justifica a nosotros.
Y aquí viene el centro de la teología de la salvación, que no solamente está expresada en este texto, por supuesto, en varios textos de la Biblia. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y viene lo que sigue, el versículo central: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Siempre venimos hablando del problema de estar predicando la ley como camino a la salvación, que es un uso muy común que se le da hoy en la iglesia cristiana, en muchos ámbitos de la iglesia cristiana. Desafortunadamente la iglesia cristiana hoy está cayendo en el error de confundir las cosas, ley y evangelio, y hace del evangelio una nueva ley y la ley la predica como evangelio, y cada uno tiene su puesto y su función. Dice: los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ojo, ¿por qué están bajo maldición? Porque están comprometiéndose a cumplir lo que no se puede cumplir. El pueblo de Israel, lo primero que recibió de manos de Dios por medio de Abraham, mención que hemos hecho de Hechos 15, fue que él era justificado por la fe. Dios le enseñó al pueblo a través de Abraham que la justicia, para ser declarado justo y sin pecado delante de Dios, era por la fe. Esto sucedió en el pacto de Dios con Abraham en Génesis. Después, tiempo después, viene la ley del Sinaí, que son los 10 mandamientos. 4 siglos y casi 30 años más después de la promesa de Abraham al pueblo mismo, al mismo pueblo de Israel que se le ha dado la promesa, Dios le dio la ley en el Sinaí. Y ellos dijeron: haremos todo lo que Jehová nos ha mandado. Antes de que Dios les diera la ley, ya habían prometido cumplirla y no la cumplieron. Y ustedes saben la historia de todo lo que pasó por 40 años en el desierto. La pregunta es: ¿por qué el pueblo, conociendo que el camino de la salvación y de agradar a Dios era la fe, se comprometió a cumplir la ley y nunca pudo hacerlo? ¿Bajo qué quedó? Bajo maldición, porque está escrito: si usted se compromete a cumplir la ley y no puede, entonces queda bajo maldición, porque solo vive el que cumple en la totalidad de la ley. Y las Sagradas Escrituras dicen que nadie sobre la tierra, nadie creado de sangre, de carne y sangre, la ha cumplido. Y luego Pablo deja claro, dice: ya que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero esa elección equivocada que el pueblo hizo de creerse capaz de cumplir la ley y nunca hacerlo, lo sometió a semejante problema, porque se comprometió con lo que no podía. Se repite hoy. Muchos predicadores lo que hacen es enseñarle a la gente cómo salvarse por medio de la ley. ¿Cómo? Diciéndole que la salvación es por hacer muchas cosas de piedad, por la manera en que se viste, por la manera en que da los diezmos, si da o no da, todo ese tipo de cosas que le mandan reglamentos, disciplinas, es pretender cumplir la ley. ¿Y bajo qué están? Bajo maldición, porque se están sometiendo a la ley y están diciendo: Señor, nosotros íbamos a cumplir la ley para ir al cielo. Entonces el Señor dice: bueno, si ustedes son capaces, pero no creo que lo hagan. El pueblo se comprometió a lo que no pudo, y el problema grande que tuvo es que casi es exterminado en el desierto. De hecho, las generaciones que salieron, que se comprometieron a cumplir, ninguna entró en la tierra prometida. El ser humano es capaz de escoger cumplir la ley, aunque sabe que no puede, y abandona la fe, porque cree que cumpliendo la ley es mejor. Por eso, siempre donde dan órdenes, donde esclavizan a la gente con mandamientos, con leyes, con reglamentos, que eso es que le llaman evangelio, a la gente le gusta más. Y donde se predica la fe como salvación, a la gente no le gusta. Eso está comprobado. Dicen algunos que es por el orgullo humano, pero la Biblia nos dice que es por fe. Y San Pablo sigue explicando: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, el que piensa que por la ley se justifica, que cree que puede cumplir
que puede cumplir a cabalidad lo que la ley, pensando que porque cumple unas cositas cumplió todo. No, la ley pide que va al cumplimiento. Y la ley en realidad no se puede cumplir por una razón, porque la ley es santa, es divina, es de Dios, es naturaleza de Dios y nosotros somos pecadores. Eso es imposible. Y luego dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. El que cree en Cristo ha sido libre de la maldición de la ley. La maldición de la ley es que como nadie la pudo cumplir, sometió a todo el mundo bajo el juicio eterno. Por eso cuando nacemos, ya venimos bajo la maldición de la ley y ya nos ha sido decretado la condenación. Nosotros nacemos condenados, nacemos fuera del paraíso. Nadie nace santo, conforme muchos enseñan. El niño no nace inocente, ya nace condenado. Ya desde el mismo momento en que fue engendrado en el vientre de mamá, ya el decreto de la ley está sobre él, porque él es carne y sangre, y la carne y la sangre no va a entrar al reino de los cielos. Por eso es que hay necesidad de bautizarlo. ¿Entendemos por qué el bautismo a los niños? Porque por medio del bautismo Dios quiso quitarle de encima la maldición heredada de la ley. El bautismo no es un invento del hombre, es una orden de Dios, por gracia, es un mérito de Dios para quitarnos la maldición. Por eso no es como el hombre enseña, es que nosotros no vamos al cielo con temas inventados ni con nuevas doctrinas. Eso no es como nos parezca, ni como diga fulano, es como Dios nos ha enseñado, como la Escritura lo ha expuesto. El bautismo sí es necesario, porque por medio de ese acto tan sencillo, pero con el poder de Dios y la palabra de Dios, a la persona le es quitada la maldición de la ley, le es puesto el Espíritu Santo y empieza a formar parte del pueblo de Dios. Ahora, que no se sostenga ahí y que no persevere, eso no es culpa de Dios, eso es muchas veces culpa de la familia que ni siquiera se le enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, ¿quién nos quita la maldición de la ley? Cristo. El que cree en Cristo está ya libre de la maldición de la ley, por la fe. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. Por eso dice, ya que por las obras de la ley nadie se justificará, es evidente. Por eso es muy preocupante el tipo de enseñanza que se llama evangelio y que muchos predican que no es evangelio, porque lo que ellos enseñan no es evangelio, es leyes. Cuando a alguien se le pone a decir que para ser salvo tiene que hacer esto o aquello, tiene que dejar esto o aquello, no se le está dando el evangelio, se le está diciendo que se salva por sus propias obras. Sus obras nunca lo salvarán. Ya dijimos que las obras sin Cristo son un cero a la izquierda, no sirven absolutamente para nada, trapos de inmundicia, decía el profeta Isaías. Entonces, hermanos, reafirmemos nuestra fe en la gracia de Dios, y a partir de ahí entonces empezamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos administradores de su gracia, buenos vecinos, buen prójimo, buen marido, buena esposa, buen hijo, buenos padres, a partir de la gracia de Dios, como fruto de nuestra salvación. Pero que nunca se nos olvide que la salvación es por fe, no por obras, y nadie cumple la ley. El que se somete a eso se pone bajo la maldición de la ley. Nunca se nos ocurra eso. Amado Dios, ayúdanos y dirígenos para que no se nos vaya a ocurrir cambiar, sino que, Padre Santo, nos guíes y nos guardes en la fe, creyendo. Decía San Agustín, lo que la ley exige cumpliendo, la fe lo cumple creyendo. Eso nos lo has enseñado tú en la palabra, que confiamos en ti, que creamos que por la fe somos salvos y que procuremos con tu ayuda vivir dando testimonio para gloria y honra de tu nombre, para nuestro bienestar y para el bienestar del prójimo, por supuesto, antes que nosotros. Reafirma a mis hermanos en la fe, tráeles el consuelo de la salvación por la fe. Por Cristo Jesús. Amén.